Hola, me da mucho gusto saludarlos y en esta ocasión eh, pues me presento. Creo que es la primera vez que voy a presentar algo en mi canal, además del video previo de mi experiencia como becario en el programa Delfín del 2022. En en esta ocasión mi intención es hablarles acerca de un libro muy interesante que había estado buscando a lo largo de los años y por alguna u otra situación no había sido posible localizarlo, tenerlo en mis manos, pero ahora sí. Y el libro que viene en esta ocasión es El río viviente de Isaac Asimov. Este libro tiene como eje temático el estudio o la divulgación del funcionamiento del aparato circulatorio, de todo el torrente sanguíneo, su contenido y cómo funciona, ¿no? De manera general, pues vamos a tratar de abordar los puntos más importantes de este libro. Me gustaría recalcar que está pensado para tanto niños como adolescentes, porque de una manera muy sencilla, el autor crea metáforas y paralelos entre la vida cotidiana, la vida macroscópica, con nuestro pequeño universo en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a iniciar. Me gustaría iniciar sin mayor detenimiento en el capítulo 1. El capítulo 1 nos habla de las diferencias que existen entre el mar, el océano y la sangre, o más bien sus semejanzas. Me gustaría compartir con ustedes este primer apartado, ¿no? Y después lo discutimos. Capítulo 1. Una pizca de océano. Cualquier criatura unicelular en el mar, tan pequeña que necesita un microscopio para verla, dispone de billones de veces más sangre que nosotros. Esto puede parecer imposible hasta que nos damos cuenta de que todo el océano es en cierta forma la sangre de ese ser unicelular. Igual que nuestros tejidos absorben alimento y oxígeno de la sangre, la criatura unicelular lo hace del océano. Ella descarga sus productos de desecho al mar, como nuestros tejidos lo hacen a la sangre. Ven, de esta forma, él inicia una comparación que es rápidamente comprensible. Además, nos implica una visión evolucionista de la biología. Cómo es que el sistema que funcionó al principio de la vida, un sistema donde seres unicelulares tenían en el medio todos los requerimientos, cómo es que llegó a la evolución a un ser multicelular bastante complejo, pero que para desplazarse o para tener ciertas características de ventaja, pues tuvo que apropiarse, incorporar los elementos líquidos y formes de, pues, alguna manera. Y esa forma, la sangre. Probablemente la vida se inició como una gota de materia viviente, cenando apaciblemente en un océano atiborrado de compuestos alimenticios, que la luz ultravioleta del sol había ido construyendo lentamente a partir de elementos simples. Hasta que la vida se multiplicó y la dotación de comida disminuyó, no hubo necesidad de desarrollar métodos más eficientes para medrar. Podría decirse que la vida primitiva fue echada de su paraíso y tuvo que aprender a trabajar para ganarse el pan. Una manera de aumentar la eficiencia consistió en que las células se reuniesen en una comunidad cooperativa, en forma parecida a como los hombres primitivos se juntaron para constituir una tribu o un pueblo. En ese sistema las células se especializaron,
Algunas se adaptaron para sostener a todo el organismo firmemente adherido como una roca, otras para absorber alimento, etc. Y aquí justamente nos introduce a lo que él va a tratar como eje central, que es la especialización de las células. Tuvo una razón, la de poder dotar al organismo de ciertas ventajas para vivir o subsistir en diferentes medios, tan cambiantes en aquellos días. Pero la especialización no progresó mucho, incluso en las plantas marinas más complicadas, como las algas. Aunque cada alga puede poseer puede ser un organismo de considerable talla, aunque está hecha de delgadas cadenas que se ramifican de tal modo que las células de que se compone el individuo están todas bañadas por el mar, o al menos están separadas del océano por tan pocas de las otras células que la comida y el oxígeno aún pueden penetrar en ellas. Las plantas marinas tienen una vida bien fácil aún hoy día. Con solo disponer de luz solar, dióxido de carbono y varios minerales, pueden fabricar su propio alimento. No necesitan moverse. Todo lo que requieren les llega a donde se encuentran. La luz solar las baña siempre y cuando se mantengan en las capas superiores del mar, y el dióxido de carbono y los minerales están a su alrededor disueltos en el agua. La vida no es para ellas como para nosotros una lucha, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este momento las algas, los seres vivos del reino vegetal del mar, son los seres más sencillos en cuanto a menor sufrimiento, menor desgaste energético para sobrevivir. Las plantas terrestres, ahora vamos a ver las plantas terrestres más complicadas, deben especializarse mucho más que las marinas. Los vegetales terrestres tienen tallos, hojas, flores, raíces y demás, cada parte hecha de variedades de células características. Sin embargo, también ellas evitan una gran parte de la lucha por la vida. El dióxido de carbono que necesitan lo absorben del aire, y sus hojas se extienden para captar los rayos del sol. El agua, desde luego, es más escasa en la tierra firme que en el mar, pero las plantas terrestres se proveen de un sistema de raíces exploradoras que llenan el terreno bajo sus tallos. Estas raíces absorben agua como el papel secante o el líquido, y el líquido llega lentamente a todas las partes de la planta a través de sistemas celulares especiales, llevando disueltos consigo los minerales de la tierra, ¿no? Entonces, aquí obtenemos una fase intermedia de lo que va a ser posteriormente en los seres complejos, más complejos, el sistema circulatorio. Si bien las plantas pueden transportar para llevar a la unidad de la vida, la célula, agua, tienen que crear un sistema de transporte que está íntimamente conectado con la tierra. Los animales que se desprenden, que tienen como característica principal una mayor movilidad para desarrollar sus actividades, pues tuvieron que apropiarse de ese líquido en el organismo, ¿no? Y hacer que las vías intercelulares pues se mantuvieran irrigadas. Ahora veremos que sea en el mar o en la tierra, todo esto son formas de vida sencillas y sin complicaciones, pero las plantas pagan por ello lo que nos parece un precio abrumador. Las plantas son sin duda autárquicas y no necesitan buscarse la comida, pero su forma de vida les hace inmóviles y casi siempre indefensas. Algunos vegetales poseen espinas o venenos, pero incluso estos medios de defensa son meramente pasivos.
En realidad, las plantas casi no viven, literalmente vegetan, ¿no? Entonces, veremos que hay otro grupo de seres vivos, el reino animal, que ha sacrificado la capacidad de fabricar comida de compuestos sencillos mediante la luz solar. Esa es la gran diferencia. Ya no se puede transformar esa luz solar en alimento. En cambio, es un reino de ladrones que roban la comida que las plantas fabrican y almacenan lentamente. Yo no sé si sería correcto, en términos estrictamente biológicos, hablar de ladrones, porque habría que discutir si existe una conciencia que suponga, pues, límites morales para realmente hablar de ladrones. Pero sí podemos hablar de que son menos autónomos en este sentido, en la producción de alimento y en la transformación de comida. Un animal puede destruir sin miramientos en unos días lo que a una planta le toma meses reunir, ¿no? Teniendo a su disposición alimento concentrado, el animal puede utilizar energía a una velocidad mucho mayor que las plantas. Esto tiene sus desventajas. Una racha de mala suerte afecta al animal más rápidamente que a la planta. El animal puede morir más deprisa por la escasez transitoria de comida, agua o aire. Y es verdad, es mucho más sencillo la muerte por inanición de un animal que la muerte de una planta por sequía o por falta de minerales. ¿Por qué? Pues porque estos son encontrados de una manera más sencilla, más abundante para una planta que está íntimamente conectada con la tierra que en el caso de un animal que se ha desvinculado. Por otra parte, gastar energía a mayor velocidad tiene sus ventajas. El animal dispone de suficiente energía para moverse libremente, desarrollar músculos y construir armas ofensivas. Para realizar lo anterior con mayor eficiencia, las células animales que se han reunido para formar un organismo complejo deben especializarse mucho más que las células vegetales. Algunas se convierten en células musculares capaces de contraerse y relajarse. Otras se transforman en células nerviosas con la capacidad de percibir cambios en el medio ambiente y responder estimulando a otras células a que ejecuten aquello que conviene. Hay células que fabrican compuestos químicos específicos que son usados por el resto del cuerpo, mientras que otras más tienen por objeto proteger la superficie corporal. A medida que los animales se multiplicaron y plagaron los océanos, empezaron a competir entre ellos. En muchos casos, esta competencia se manifestó en que un animal aprendió a comerse a otro, apoderándose así de la energía que ya había sido tomada por las plantas. Es interesante este punto de vista en el que la moneda de cambio o el verdadero motor de la vida es la energía en sus diferentes formas y en sus diferentes transformaciones. En este caso hablamos de una energía potencial, energía acumulada en organismos, en materia, y que finalmente dota a quienes la poseen, a quienes la arrebatan, pues de elementos para continuar con la supervivencia. Los animales que utilizaron el medio ambiente con mayor eficiencia fueron quienes sobrevivieron. Los aumentos en talla y especialización eran una forma de mejorar la eficiencia, aunque ciertamente no la única. Al fin y al cabo, todavía hoy día viven y florecen innumerables seres unicelulares. Claro, estas mejoras no significan que sean incompatibles con las formas de vida previas. El tamaño dio lugar a problemas. A medida que las células se juntaban en cantidades crecientes, algunas de ellas comenzaron a quedar fuera del alcance del mar. Se encontraban enterradas en el centro del animal, separadas del océano por muchas capas de células.
¿En qué forma les iba a llegar comida y oxígeno? ¿Y cómo iban a deshacerse de los productos de desecho de estas células? ¿Eh? Aquí entra entonces el papel del torrente sanguíneo. Era como si hubiese una mesa repleta para alimentar a 100 individuos, pero en un tamaño tal que solo 5 pudiesen sentarse en ella. Las 5 personas lo bastante afortunadas para sentarse a la mesa podrían hincharse de comer, ¿no? Aquellos que estuviesen detrás de ellas podrían alargar la mano y alcanzar algo de comer, pero las que estuviesen hasta atrás, a mayor distancia del alcance del brazo, se morirían de hambre, por mucha comida que hubiese en la mesa, a menos que tomaran medidas especiales, como arrebatarles el lugar a las células de enfrente. El tamaño que un animal puede alcanzar sin tomar tales medidas especiales tiene un límite al que se llega rápidamente, ¿no? Por fortuna, para este problema había una solución. La creciente cantidad de células no formó una masa sólida, sino una concha, dejando un hueco en el interior. Una pizca de océano podía entrar en esa oquedad central e irrigar el interior de las células, el interior de la masa celular, igual que el propio mar bañaba el exterior. Las células de la superficie exterior del cuerpo del animal, o las que estaban cerca, eran bañadas directamente por el agua que el animal tragaba continuamente. Y tampoco representaban un problema. Finalmente, las células vitales que estaban lejos de ambas superficies de la criatura quedaban irrigadas por la pizca de océano atrapada dentro de los tejidos mismos del animal, y su problema quedaba también resuelto. Claro está que esto no era tan sencillo como parece. El animal tenía que descubrir métodos de llevar la comida y el oxígeno a esa pizca de océano interna, de modo que las células bañadas por ella estuviesen bien provistas. Aún más, las células del interior descargaban sus desechos a esa pizca de océano y el animal tenía que transportar esos productos al gran mar externo. Esto implicaba mayor especialización y el desarrollo de nuevas células con las que se construyesen branquias y riñones. Y bueno, ¿por qué hablamos aquí de branquias y riñones? Pues porque son los órganos que nos permitirían eliminar los desechos en el segundo caso, y en el primer caso las branquias pues permitirían el mayor aporte de oxígeno, asegurando la supervivencia de las células más alejadas de este medio externo. A medida que los animales siguieron creciendo, un simple tubo interno lleno de agua de mar fue suficiente. Un solo tubo. Así, para poder alcanzar a todas las células, ese tubo necesitó irse ramificando una y otra vez, distribuyéndose por todos los tejidos en una red cada vez más compleja, de modo que no hubiese célula que no tuviese una fachada al mar, o por lo menos estuviese cerca de él. Sin embargo, cada solución daba lugar a nuevos problemas. Supóngase que la comida y el oxígeno exteriores hayan sido llevados a un océano interior que llena una de esas complicadas redes de tubos. ¿Puede uno confiar en que la comida y el oxígeno que se cuelen por cada resquicio basten para cubrir las necesidades? ¿Es posible que se filtren a bastante velocidad para llevar el suficiente alimento a las impacientes células escondidas en cada una de las pequeñas caletas? La respuesta, como podrán suponer, es negativa, excepto en los animales más pequeños, que no puede esperarse que baste esa simple filtración. El océano interno debe convertirse en un río interior. El líquido debe circular. Los elementos necesarios para la vida deben ser llevados a la célula y no simplemente permitir que se arrastren a ella. De manera que el organismo se vio en la necesidad de desarrollar una bomba que mantuviese al río interno en constante flujo, ¿no? Y de esta construcción del corazón, ¿no?, que estamos hablando de una bomba, pues proviene el nombre del libro, El río viviente.
Cuando ese cambio tuvo lugar, las necesidades de las células quedaron satisfechas tan eficazmente que los animales podían alcanzar ya casi cualquier talla. El río interno se hizo tan eficiente que muchos animales dejaron de obtener sus alimentos directamente del océano externo y de eliminar los desperdicios directamente en él. En cambio, convirtieron su superficie exterior en un medio de defensa, engrosándola y cubriéndola de escamas, conchas y placas óseas. Aún más, al aumentar su tamaño y fuerza, a algunos animales les fue útil desarrollar una estructura interna dura, primero de cartílago y luego huesosa, para mantener la masa de células razonablemente rígida y para dar a los músculos algo firme en que someterse cuando se contrajeran. Finalmente, una vez que los animales dejaron de usar directamente el océano, algunos de ellos lo abandonaron como su hábitat e invadieron las aguas dulces de los ríos y lagos primero y después la tierra firme. Pero aún en la tierra, los animales llevaron consigo su río interno de agua marina. ¿Sí? Muy curiosa esta asociación del río interno, considerando las concentraciones de los electrolitos en nuestra sangre, ¿no? En el medio marino sabemos que el agua es rica en sodio, es salada, pero algo semejante sucede en la sangre. Los valores del sodio son mayores fuera de la célula, es decir, en la sangre y en los demás líquidos que rodean a la célula, que dentro de ella. Dentro de ella hay muy poquito sodio. Y casi todos los fenómenos que suceden en el organismo, excepto, ojo, en el oído interno. En el oído interno se cambia esa relación. Es la única excepción a la regla. Vamos a ver que el sodio siempre va a ingresar y cuando ingresa a la célula por el gradiente de concentración, el sodio va a generar efectos de activación, de señalización a las células. Entonces, esta notación que al menos en mi experiencia no había percatado de la relación con el agua marina, pues es bastante sorprendente. Independientemente de que estos animales llevaran consigo su río interno, seguían viviendo en el mar, pero en un mar gobernado por ellos mismos. Los aventureros animales terrestres aprendieron muchas cosas más. Tuvieron que sustituir las branquias por pulmones para poder usar el oxígeno gaseoso del aire y tuvieron que desarrollar una bomba mucho más compleja para utilizar el oxígeno de la mejor manera posible. Durante todo este tiempo, el río de agua salada que corría dentro del animal se iba haciendo cada vez más elaborado. Se llenó de células especiales que se habían desprendido del cuerpo y que vivían en el río. Los animales formaban compuestos especiales que se disolvían en el río, el cual emprendió 1000 labores que el océano original nunca había esperado tener que realizar. Hay una especialización bastante funcional en cuanto al cambio del río externo al río interno. En realidad, el agua de mar se convirtió en mucho más que agua de mar. Se volvió un río viviente de sangre. Los tubos que lo conducen son los vasos sanguíneos, la bomba que lo impulsa, el corazón. Cualquier forma de vida más compleja que una planta vegetante o un diminuto animal primitivo formado por un puñado de células es imposible sin este río viviente de sangre. Nunca ha sido difícil para la humanidad comprender que la sangre era una de las cosas que hacían la vida posible. Mucho antes de la época de la medicina y la ciencia modernas, debe haberse observado que la sangre continua
daba lugar a debilidad, que la sangría continua daba lugar a debilidad progresiva y al cabo a la muerte, tanto en hombres como en animales. Era como si la vida se saliese con la sangre, ¿no? Y de ahí también la representación tan fenomenológica de la sangre como lavadora de vida o el continente de la vida, ¿no? Incluso cuando la muerte se debía a una enfermedad infecciosa o a un golpe que no causaba hemorragia, o cuando simplemente ocurría de pronto en formas misteriosas, la ausencia del latido cardíaco era el signo indudable de muerte. El cese, por lo tanto, de las funciones del río viviente traía o era un indicador, si bien no la causa, sí un indicador de muerte. El único otro fenómeno que también permitía distinguir la muerte del sueño o la inconsciencia o de una crisis cataléptica era que la respiración se detenía. Pero esto no era tan crítico, ya que era posible retener la respiración voluntariamente por varios minutos, en tanto que el corazón no podía pararse ni un momento. El hombre de la era precientífica sobrevaloró el papel del corazón y la sangre. Pensó que el corazón era el asiento de las emociones, quizá porque la frecuencia de sus latidos se afecta notablemente por ellas. Además, los pueblos antiguos consideraban que sangre era literalmente sinónimo de vida. Sin duda, los antiguos hebreos tenían esa idea y la asentaron claramente en la Biblia. En el Génesis 1, 29 y 30, Dios se dirige al hombre después de haberlo hecho en el sexto día de la creación, diciendo: He aquí que os ha dado toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde, le será para comer. Este pasaje en este pasaje, la única distinción que se hace entre vegetales y minerales es que los primeros dan semillas y tienen por lo tanto la capacidad de reproducirse, pero no se hace mayor descripción de ellos que toda hierba que da simiente, todo árbol que da simiente, ¿no? La palabra vida solo se aplica al reino animal, toda bestia, todas las aves, todo lo que se mueve, en lo que hay vida. Desde el punto de vista bíblico, la vida es un don de Dios y solo Él puede privar de la vida a cualquier criatura. Por tanto, al hombre y los animales originalmente se les otorgó el reino vegetal como alimento. Y las plantas eran exangües y por ende no estaban realmente vivas. Incluso después de la expulsión del paraíso, el vegetarianismo siguió siendo aún más estrictamente obligatorio. Uno de los castigos por la desobediencia de Adán y Eva consistió en restringir su dieta más, todavía más. Dios dice en Génesis 3, 17 y 18, maldita sea la tierra por amor a ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te reproducirá y comerás hierba del campo. Al principio, toda hierba, todo árbol os será para comer. Ahora, por primera vez, la tierra no ha de dar su fruto voluntariamente, sino que habrá de ser dolorosamente cultivada, y a pesar de ello una serie de plantas no comestibles, espinos y cardos, habrían de crecer. Sin embargo, a pesar de la disminución de la comestibilidad en general del reino vegetal, el mandato seguía siendo claro: comerás hierba del campo. Hasta después del diluvio no se permitió una extensión de la dieta del hombre.
En el Génesis 9, 2 y 3, Dios le dice a Noé: y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, os lo he dado todo. En otras palabras, el hombre podía ser ya carnívoro. Quizá la destrucción de los suministros de alimentos por el diluvio y la necesidad de que los sobrevivientes se multiplicaran obligó a liberar la dieta, pero la Biblia no lo dice así. Por el contrario, en el libro se insiste en que el trato no afecta al carácter sagrado de la vida. Esta seguía siendo el don de Dios y solo Él podía quitarla. En el versículo que sigue, Génesis 9:4, Dios dice: empero, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Tal parece que el concepto hebreo de la sangre era la esencia de su vida que es su sangre, ¿no? Y que una vez extraída la sangre, lo que quedaba del animal era tan inerme como cualquier planta exangüe y podía, por lo tanto, comerse impunemente. Esto queda asentado todavía con mayor claridad en el libro Levítico, en el que se dan instrucciones precisas a los sacerdotes hebreos sobre la manera de realizar sacrificios. Siempre que se trata de inmolar a un animal, se da especial atención a la forma de disponer de su sangre. La primera regla se refiere a la sangre. En Levítico 1:5, Dios dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. En otras palabras, la vida de la criatura representada por la sangre es devuelta a Dios inmediatamente después de la muerte. Hecho esto, el resto del animal, que ya carece de vida, puede ser lavado, quemado o comido según las instrucciones. Todavía hoy en día, los judíos ortodoxos, antes de preparar la carne que van a comerse, le quitan cuanta sangre sea posible. Parte de esa actitud mística hacia la sangre persistió mucho después entre los europeos que no se apegaban a las leyes mosaicas. Por ejemplo, la idea de que los pactos con el diablo debían firmarse con sangre estaba muy difundida. ¿Qué otra cosa podía ser más comprometedora que firmar con una parte de la propia vida, cuando lo que estaba en juego era el alma? En el Fausto de Goethe, Mefistófeles dice: Blut ist ein ganz besonderes Saft. Es decir, la sangre es un líquido muy especial. Lo cual es desde luego cierto, aunque no necesariamente por las razones de Mefistófeles. Pocos de nosotros compartimos seriamente esas ideas. Podemos disfrutar comiendo filetes casi crudos y firmar papeles importantes con simple tinta, pero la sensación de que la sangre posee cierta cualidad especial persiste en nuestras expresiones populares. Un hombre viril, decidido, tiene sangre caliente. Un aristócrata es de sangre azul. Un hombre valiente tiene el corazón bien plantado. Un cobarde tiene el corazón débil. Frecuentemente se habla de la sangre como si determinase la naturaleza del hombre, y hablamos de sangre noble y mala sangre. De los descendientes de un antepasado común se dice que tienen la misma sangre. Y hablamos de familiares consanguíneos en oposición a familiares políticos. Esta actitud no se limita a metáforas simplemente. Aún hay gente que cree que la sangre se relaciona con la vida
más íntimamente que otras partes del cuerpo y que las características humanas pueden transferirse de un hombre a otro al transfundirse sangre. Qué interesante esta referencia histórica que nos hace. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron esfuerzos para evitar que la Cruz Roja mezclara la sangre de norteamericanos negros con la de sus conciudadanos de piel más clara, sin que mediase otra razón que la superstición pura y simple, ya que no hay mayor diferencia entre la sangre de ambas razas que la que existe entre la de diferentes individuos blancos. Muy interesante está este comentario histórico nuevamente, porque resalta la profunda lesión de la sociedad en temas de raza, ¿no? Sin embargo, para finalizar este capítulo, las propiedades reales de la sangre son mucho más sorprendentes e incluso más asombrosas que las fantasías mitológicas acerca de ella. A pesar de que el corazón no es el asiento de las emociones y de que la sangre no es sinónimo de vida, ni la parte del hombre que determina su carácter y personalidad. Y bueno, con esto concluimos el primer capítulo, el acercamiento inicial a este libro, el cual, como han podido percatarse, tiene un componente pues sencillo, son palabras llanas que todo mundo puede entender, claro, considerando una edad apropiada. Hay términos, hay referencias que para un público infantil o menor de ese rango de edad, pues haría complicada su comprensión. Por lo tanto, pues les animo a que continúen escuchando la lectura comentada, podríamos llamarlo así, una lectura comentada de El río viviente, la fascinante historia del torrente sanguíneo, por Isaac Asimov, que pues ya durante el siglo XIX, XX, venían pues forjándose estas ideas, métodos, materiales que fueran más accesibles para el público, que pues dieran un empoderamiento a través de la concepción del conocimiento adecuado, correcto y preciso del funcionamiento de nuestro propio cuerpo. Y pues con esto me despido. Muchas gracias por oír.